Traders, bienvenidos a su curso profesional de Forex de Nixon Systems. En el video anterior empezamos a estudiar lo que tiene que ver con el punto 3 de nuestro plan de trading, ¿cierto? Punto 3 que está completamente ligado al análisis del Forex Market Scan. En el video anterior entonces vimos cómo descargar el Forex Market Scan y cómo instalarlo en nuestra plataforma de MetaTrader 4. ¿Listo? Ahora, durante este video, o el objetivo de este video básicamente es desarrollar algunos conceptos que consideramos realmente importantes para poder sacarle el máximo provecho al Forex Market Scan, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces consideramos fundamental entender qué es un CFD y cómo está compuesto un CFD de un par de divisas. Y en ese orden de ideas vamos a ver qué es una divisa base y una divisa cotizada dentro de un par de divisas o un CFD de un par de divisas. Y vamos a analizar bajo cuáles escenarios se puede presentar una subida en la cotización de un CFD y bajo cuáles escenarios se puede presentar una caída en la cotización de un CFD. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un CFD? En términos generales, un CFD básicamente es un instrumento financiero, ¿cierto? Un instrumento financiero que nos permite a nosotros especular con las variaciones en las cotizaciones de los activos. En ese orden de ideas, yo, a través de un CFD, puedo apostar a que la cotización del activo va a subir. Y si en efecto la cotización de ese activo sube, entonces yo voy a ganar dinero. Pero si en el momento en el que yo decido apostar a través de un CFD que la cotización de un activo va a subir y en lugar de subir la cotización del activo cae, pues entonces yo voy a perder dinero. ¿Listo? Asimismo, a través de un CFD, yo puedo apostar a que la cotización de un activo va a disminuir. Y si en efecto la cotización de ese activo disminuye, pues yo voy a ganar dinero. Pero si en el momento en el que yo apuesto a través de un CFD que la cotización de un activo va a disminuir, en lugar de disminuir, comienza a aumentar, pues yo voy a perder dinero. O sea, estos temitas ya lo vimos anteriormente en el curso, pero pues es importante repasarlos nuevamente, sobre todo en esta parte del análisis del Forex Market Scan. Entonces, precisamente CFD en inglés significa Contracts for Difference, contratos por diferencia, porque precisamente me permite a mí explotar las diferencias en las cotizaciones o las diferencias que se presentan en las cotizaciones de los activos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es muy importante? Hombre, cuando nosotros estamos operando en mercado Forex, lo operamos a través de CFDs. Por eso, todos los brokers en los cuales nosotros podemos abrir cuentas para operar el mercado internacional de divisas, siempre nos dicen, somos Exness, IC Markets, Suprime, póngale el nombre que quiera, broker de CFD, ¿cierto? De CFDs. Porque lo que nosotros estamos operando aquí en estas plataformas de Forex son precisamente CFDs sobre un par de divisas. ¿Listo? Entonces ahí sale otro término. ¿Cómo así que un par de divisas? En efecto, nosotros nunca en el mercado de Forex estamos comprando dólares, ¿sí? Antes deme $10, deme 20 euros o deme 50 libras esterlinas. No. Lo que estamos haciendo nosotros en el mercado Forex a través de los CFDs es precisamente operar paridades de divisas, ¿sí? Por eso nosotros siempre nos encontramos que los pares de Forex están compuestos por una divisa base y una divisa cotizada. Siempre a la primera divisa del par de divisas se le conoce como divisa base. ¿Listo? Y a la segunda divisa del par de divisas se le conoce como divisa cotizada. ¿Listo? Cotizada. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque como nosotros no estamos operando directamente o no estamos especulando directamente con el precio, el valor, la fortaleza del dólar o del euro, sino que estamos operando paridades, entonces hay que entender que nosotros estamos operando relaciones entre las divisas de las principales naciones del mundo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el par de divisas más famoso del mundo? Hombre, el euro dólar, ¿cierto? Euro USD, ¿sí? Euro USD. Cuando yo veo la cotización del euro USD, ese 1.0 tanto, ¿vale? ¿A mí qué me está diciendo ese valor? ¿Cuántos dólares me dan por un euro? ¿Sí? ¿Cuántos dólares me dan por un euro? O cuando estoy viendo dólar yen, lo mismo. ¿Cuántos yenes, sí? USD, JPY, que estoy viendo yo ahí? Que cotiza en 105, 120 o 150 punto algo.
¿Qué estoy viendo yo ahí? ¿Cuántos yenes japoneses me dan por $1? Listo. Entonces estamos operando relaciones. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque entender que estamos operando relaciones nos permite a nosotros identificar una forma en la cual nosotros podemos aprovechar el Forex Market Scan, y es a través de las fortalezas y debilidades de cada una de las divisas independientes que componen un par de divisas. En ese orden de ideas, aquí dice escenarios bajo los cuales la cotización de un CFD de un par de divisas puede subir. Entonces, ¿cómo un CFD, ¿sí? Un CFD, por ejemplo, del euro dólar, euro USD, puede subir? La forma más normal para que el CFD del euro dólar suba es que los euros se fortalezcan y que los dólares se debiliten, ¿vale? Porque claro, cuando yo estoy analizando estas relaciones, es como una división. Listo, es como una división. Yo siempre les hago el mismo ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un número, vamos a poner 100, ¿sí? Dividido 50. 100 dividido 50 me da 2, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el numerador de esta división se vuelve un número más grande? Por ejemplo, se vuelve 1000. ¿Y qué pasa si el denominador, es decir, el número de abajo, se vuelve un número más pequeño? Vamos a ponerle 2. 1000 dividido 2 da 500, ¿sí? Entonces miren que en una división, propiedades de la división, aritmética de cuarto y quinto, cuando el numerador se hace cada vez más grande y el denominador se hace cada vez más pequeño, el resultado de la división va a ser un número cada vez mayor. ¿Listo? Va a ser un número cada vez mayor. Y eso pasa también en el mercado Forex. Simplemente que en el mercado Forex no hablamos de divisiones y no hablamos de numerador y denominador, sino que hablamos de relaciones y hablamos de divisas, relación entre la divisa base y la divisa cotizada. Pero es exactamente lo mismo. Cuando la divisa base, ¿sí? Cuando la divisa base se está fortaleciendo, es decir, está aumentando su fortaleza, y los dólares, en este caso la divisa cotizada, está disminuyendo o está debilitándose, pues el resultado de este CFD, de esta división o de esta relación va a ser un número cada vez menor. Es decir, el CFD tiende a disminuir en su cotización, ¿vale? Ese es el caso, digamos, más fácil de entender. Ahora, ¿cómo también pueden subir las cotizaciones de un CFD? Para que un CFD suba, ya entendemos, tenemos la divisa cotizada, la divisa base, ¿cierto? La divisa base, y tenemos abajo la divisa cotizada, ¿cierto? La divisa cotizada. Entonces, ¿cómo puede subir el CFD de este par de divisas? Ya vimos, uno, que la divisa base se fortalezca y que la divisa cotizada se debilite. Muy fácil. Ahora, si las dos están subiendo, también existe una probabilidad o una posibilidad, también existe una posibilidad de que el CFD suba, pero tiene que cumplir una condición, de que la divisa base suba con más fuerza, ¿sí? O se fortalezca en más magnitud de la magnitud con la que está subiendo la divisa cotizada, ¿vale? Entonces, si las dos suben, o las dos están fortaleciendo, pero la divisa base se fortalece con más fuerza con la que está fortaleciendo la divisa cotizada, el resultado va a ser un número cada vez mayor. Ahora, si las dos se están debilitando, también existe un escenario en el cual el CFD pueda aumentar su cotización. Y es si la divisa cotizada se debilita en mayor magnitud a la magnitud con la que se está debilitando la divisa base. Listo, también puede pasar. Ahora, ¿cómo también puede aumentar la cotización de este CFD? Si la divisa base se fortalece y la divisa cotizada se queda lateral, también puede aumentar la cotización de este CFD. Y si la divisa base se mantiene lateral y la divisa cotizada se disminuye o se debilita, entonces el resultado de esto también va a ser un número cada vez mayor, es decir, este CFD tiende a aumentar. Listo. Entonces, esos son los escenarios en los cuales un CFD, un par de divisas, puede aumentar. Ahora vamos a coger este ejemplo. Yo tengo 1000 dividido 2, ¿vale? Esto me da 500. ¿Listo? Esto me da 500. ¿Qué pasa si este número en la división, es decir, el numerador, se vuelve un número cada vez más pequeño
por ejemplo, pasa de 1000 a 100, ¿sí? ¿Y qué pasa si el denominador, es decir, el número de abajo, se va volviendo un número cada vez mayor? Es decir, pasa de 2 a 10, ¿sí? Ya 100 dividido 10 me da a mí 10, ¿sí? Entonces podemos concluir que, y esto pues más que es una conclusión, es propiedades de la división, que cuando el numerador tiende a disminuir y el denominador tiende a aumentar, o lo que es lo mismo, bueno, sí, cuando el numerador tiende a disminuir y el denominador tiende a aumentar, el resultado de esa división va a ser un número cada vez menor, ¿vale? Y como nosotros en Forex estamos operando paridades, es decir, relaciones que se asemejan a las divisiones, entonces, ¿de qué forma puede disminuir la cotización de un par de divisas? Base dividido cotizada, ¿cierto? Dividido cotizada. ¿Esto qué es? Por ejemplo, aquí podemos tener euro dólar, o dólar yen, o libra dólar, o libra CAD, o CAD yen, ¿cierto? ¿Cómo puede disminuir la cotización de este CFD? Muy sencillo. Si la divisa base se debilita y la divisa cotizada se fortalece, el resultado de esta división va a ser un número cada vez menor. Es decir, la cotización de ese activo va a ser cada vez menor, es decir, tiende a caer. Ahora, ¿de qué otra forma puede también disminuir? Hombre, si los dos están cayendo, ¿sí? Si los dos están cayendo o los dos están debilitando, tanto la divisa base como la divisa cotizada. Pero miren que aquí estamos hablando de divisas independientes, ¿sí? Es decir, aquí están los euros, no el euro dólar, no, aquí están los euros y aquí están los dólares, ¿sí? O aquí están los dólares y aquí están los dólares canadienses, ¿sí? Las divisas independientes. Entonces, si por ejemplo las dos divisas independientes se están debilitando, pero la divisa base se debilita en mayor magnitud a lo que se está debilitando la divisa cotizada, entonces el resultado de esto va a ser también un número cada vez menor. ¿Listo? Ahora, si las dos se fortalecen, ¿sí? Si las dos se fortalecen, pero la divisa base, la divisa cotizada se fortalece en mayor medida o mayor magnitud a lo que está fortaleciendo la divisa cotizada, la divisa cotizada se está fortaleciendo en mayor magnitud a la magnitud con la que está fortaleciendo la divisa base, el resultado de esto va a ser también un número cada vez menor, ¿vale? ¿De qué otra forma puede disminuir la cotización del CFD? Hombre, si yo tengo que la divisa base se queda lateral, pero la divisa cotizada está aumentando, ¿cierto? El resultado se está fortaleciendo, el resultado de esta división va a ser un número cada vez mayor, ¿vale? Es decir, la cotización de este CFD va a ser un número cada vez menor. Es decir, la cotización de este CFD tiende a disminuir. Y si yo tengo que la divisa base se está debilitando y la divisa cotizada se queda lateralizada, también tiende el valor de este CFD a disminuir, ¿vale? Entonces, estos son los escenarios bajo los cuales las cotizaciones de los CFDs tienden a aumentar o tienden a disminuir. Lo que es lo mismo, si yo logro identificar una forma estadística que me permita a mí entender cuáles son las fortalezas o debilidades de cada una de las divisas de manera independiente, yo tengo una ventaja para tomar decisiones de inversión en el mercado financiero, en este caso en el mercado Forex. Definitivamente. ¿Qué es lo único que yo tengo que entender? Esto. Pero ¿cuáles son las principales? Y normalmente, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros tomamos decisiones de inversión en Nixon? Estas, ¿cierto? Cuando vamos a buscar compra en un CFD, estamos buscando que la divisa base se esté fortaleciendo y la divisa cotizada se esté debilitando. Y cuando vamos a buscar ventas en un CFD, estamos buscando que la divisa base se esté debilitando y la divisa cotizada se esté fortaleciendo, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante entender estos? Porque son escenarios, por ejemplo, en los cuales cuando no vemos muy claro el panorama, podemos tomar ciertos riesgos y eso es algo que veremos, pero más que todo en la práctica, en el trading room. Listo, en el trading room. Pero normalmente nuestras decisiones siempre buscan tener este tipo de hipótesis a nuestro favor, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya tiene mucho sentido el por qué nosotros usamos tanto el Forex Market Scan. De hecho, sin la confirmación del Forex Market Scan,
nosotros no operamos y no tomamos decisiones de inversión. No tiene sentido, ¿vale? No tiene ningún sentido. Entonces, digamos que esos eran los elementos que queríamos o que les quería compartir aquí. Y ya con base en estos elementos, vamos a entrar entonces sí en materia en qué es el Forex Market Scan, cómo se utiliza y sobre todo entendiendo estas reglitas, ¿sí? Entendiendo estas propiedades, cómo nosotros podemos a través del Forex Market Scan identificar esos niveles óptimos de cada una de las divisas en las cuales nosotros aumentamos la probabilidad de certeza de cada uno de nuestros trades. ¿Listo? Ese va a ser el tema del siguiente video.